Voy a decirte algo que puede incomodar un poco al inicio. El amor no fracasa cuando duele. Fracasa cuando nadie sabe cómo construirlo. En Colombia aprendí que muchas personas no se separan por falta de amor, sino por falta de disciplina emocional. Y en Japón entendí otra cosa. Lo que no se entrena se repite mal. Piensa en esto. Nadie te dio un manual para amar, pero todos esperan que lo hagas bien. Es como recibir un piano sin haber aprendido música y aún así subirte al escenario a tocar. Hoy no vengo a hablarte de amor perfecto, sino de amor bien desarrollado. Nadie nos enseñó a amar, pero igual nos lanzamos al amor. Y eso ya dice mucho de nosotros como seres humanos, porque hay cosas en la vida donde uno entiende que necesita preparación para manejar, para trabajar, para construir algo. Pero en el amor no. En el amor la gente cree que consentir es suficiente y ahí empieza el problema. Mira esto con calma. A ti nadie te dio un manual. En tu casa probablemente viste formas de amor que eran silencios largos, discusiones fuertes o quizá ausencia emocional. No es culpa de nadie, es lo que había y con eso creciste. Entonces, cuando llegas a tu primera relación importante, no llegas vacío, llegas programado por lo que viste, por lo que sufriste, por lo que te faltó. Y lo más interesante es que nadie te advierte de esto. Es como si la vida te dijera, toma, aquí tienes el amor, úsalo bien, pero sin explicarte cómo funciona. Entonces improvisas. Y cuando algo duele, piensas que el problema es la otra persona. Cuando algo falla, piensas que el amor se terminó. Pero pocas veces te preguntas, ¿yo sabía realmente cómo cuidar esto? He visto algo muy claro en distintos lugares. Personas que dicen, yo siempre elijo mal, siempre me pasa lo mismo, todos son iguales. Pero cuando miras con atención, no es que todos sean iguales, es que la forma de elegir es la misma. Y si la forma de elegir no cambia, el resultado tampoco cambia. Es simple, pero nadie quiere verlo así. Es como alguien que entra a una cocina sin saber cocinar y cada vez que quema la comida dice, el problema es la estufa. No, el problema no es la estufa, es el proceso, es la falta de aprendizaje. En el amor pasa igual, pero con emociones humanas, y por eso duele más. También hay algo más profundo. Como nadie nos enseñó a amar, confundimos amar con necesitar, confundimos amar con aguantar, confundimos amar con intensidad, y entonces nos metemos en relaciones donde el corazón se acelera, pero la vida no crece. Donde hay emoción, pero no hay dirección. Y pensamos que eso es amor verdadero, cuando en realidad es solo falta de entrenamiento emocional. Lo curioso es que sí tenemos disciplina para otras cosas. Si quieres aprender algo nuevo, aceptas empezar desde cero. Pero en el amor no queremos ser principiantes. Queremos ser expertos sin haber practicado. Queremos relaciones maduras con emociones inmaduras. Y eso no funciona así. Por eso muchas personas no están fallando en el amor, están repitiendo una falta de educación emocional. Nadie les enseñó a hablar, a escuchar, a poner límites, a quedarse sin perderse o a irse sin odio. Nadie les enseñó que amar también es saber pensar en medio de lo que se siente. Y aún así, seguimos adelante, como si supiéramos. Como si el tiempo por sí solo nos hiciera mejores en esto. Pero el tiempo sin conciencia no enseña, solo repite. El día que entiendas esto, algo cambia. Dejas de ver el amor como un destino y empiezas a verlo como una construcción. Dejas de culpar tanto y empiezas a aprender más. Y sobre todo, dejas de improvisar con algo que merece intención. Porque al final, no es que el amor falle, es que llegamos a él sin saber cómo sostenerlo. El amor no es magia, es una habilidad que se entrena. Y esto es algo que a muchas personas no les gusta escuchar, porque rompe una ilusión muy bonita. La idea de que el amor simplemente llega y todo se acomoda solo. Pero la realidad es mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo. Si el amor fuera magia, no habría patrones repetidos.
No habría personas que dicen otra vez me pasó lo mismo. No habría relaciones que empiezan con ilusión y terminan en confusión. Pero sí los hay, constantemente. Y eso ya nos dice algo importante. Lo que no se entiende, se repite. Piensa en algo básico. Nadie nace sabiendo comunicarse bien. Un niño no sabe decir exactamente lo que siente. Lo aprende. Nadie nace sabiendo escuchar sin interrumpir o sin reaccionar desde la emoción. Todo eso se entrena, se practica, se corrige. Entonces, ¿por qué asumimos que en el amor debería ser diferente? He visto algo muy claro en distintos contextos culturales. Hay personas que en su trabajo son disciplinadas, pacientes, estructuradas, pero en sus relaciones son impulsivas, reactivas, desordenadas, como si cambiaran de lógica dependiendo del escenario. Y el problema es que el amor no responde bien al impulso, responde al hábito. Cuando alguien dice yo soy así, muchas veces no está describiendo su esencia, está describiendo su entrenamiento emocional. Porque lo que repites todos los días se convierte en tu forma natural de actuar. Si nunca aprendiste a pausar antes de responder, reaccionas. Si nunca aprendiste a expresar lo que sientes con claridad, te callas o explotas. No es destino, es práctica acumulada. Te pongo un ejemplo sencillo. 2 personas pueden amar sinceramente, pero una de ellas ha aprendido a discutir desde el respeto y la otra desde la defensa. La intención es la misma, pero el resultado es completamente distinto. Y entonces empiezan los malentendidos. No me entiendes, no te importo, no eres como antes. Pero en realidad, lo que falta no es amor, es habilidad. En la vida real, nadie te entrega una relación estable como producto terminado. Te entrega una persona con historia, contigo también con historia, y ambos tienen que aprender a convivir sin destruir lo que sienten. Eso no es magia, eso es trabajo diario. Incluso he visto algo curioso en personas que fracasan repetidamente en sus relaciones. No es que no amen, es que no han desarrollado herramientas. No saben manejar el silencio, no saben manejar el desacuerdo, no saben manejar el miedo a perder al otro. Y cuando no sabes manejar algo, lo rompes sin querer. El amor como habilidad significa aprender a hacer cosas simples pero difíciles. Escuchar sin preparar tu respuesta, hablar sin atacar, pedir sin exigir, retirarte sin destruir, quedarte sin perderte. Nada de eso es instintivo. Todo eso se entrena con conciencia. Y aquí está la clave que casi nadie quiere aceptar. El amor no mejora con la intensidad del sentimiento, mejora con la calidad de tus hábitos emocionales. No con lo fuerte que sientes, sino con lo bien que actúas cuando sientes. Cuando entiendes esto, dejas de esperar que el amor funcione solo. Empiezas a construirlo como se construye cualquier cosa valiosa, con repetición, con errores, con ajustes, con humildad para aprender de nuevo. Porque al final, el amor no es un momento mágico, es una habilidad silenciosa que se entrena todos los días. No eliges desde la razón, eliges desde tu historia. Y esto es algo que muchas personas no quieren aceptar, porque implica dejar de culpar únicamente a la otra persona y empezar a mirarse a sí mismos con honestidad. Pero si realmente observas cómo funcionan las relaciones humanas, te das cuenta de algo incómodo. Creemos que estamos eligiendo libremente, pero en realidad estamos repitiendo lo que conocemos. Imagina esto. Una persona crece en un ambiente donde el amor era inestable. A veces había tensión, a veces había distancia, a veces había cariño, a veces silencio. Esa persona no lo analiza conscientemente, pero su sistema emocional aprende que el amor es algo que viene y va. Entonces, cuando crece, sin darse cuenta, se siente atraída por relaciones que tienen ese mismo patrón. No porque le haga bien, sino porque le resulta familiar. Y lo familiar tiene un poder enorme. Lo familiar no siempre es sano, pero se siente seguro, incluso cuando duele. Y aquí está la trampa más grande del amor.
Confundimos seguridad emocional con repetición de lo conocido. He visto personas decir, no sé por qué siempre termino con personas que no me valoran, pero si observas su historia, verás que muchas veces crecieron teniendo que ganarse el afecto. Entonces, sin darse cuenta, buscan lo mismo en la adultez. No porque quieran sufrir, sino porque eso es lo que su mente reconoce como normal. Es como si cada persona llevara un mapa invisible, un mapa que no dibujaron conscientemente, pero que guía sus decisiones emocionales. Y cuando encuentran a alguien, no solo ven a la persona real, también ven lo que su historia les hace creer sobre esa persona. Por eso dos personas pueden vivir la misma relación y sentir cosas completamente distintas. Uno puede sentir seguridad, el otro puede sentir ansiedad. Uno puede sentirse amado, el otro puede sentir que nunca es suficiente. No es solo la relación, es la historia interna que cada uno trae consigo. También pasa algo interesante. Muchas personas no eligen lo que necesitan, eligen lo que confirma su pasado. Si alguien creció sintiendo abandono, puede sentirse atraído por personas emocionalmente distantes. Si alguien creció sintiendo que tenía que esforzarse demasiado para ser querido, puede terminar en relaciones donde siempre está dando más de lo que recibe. No porque lo desee conscientemente, sino porque su historia lo empuja hacia eso. Y aquí es donde la conciencia cambia todo. Porque el momento en que empiezas a ver tu historia, dejas de ser esclavo de ella. Ya no eliges en automático, empiezas a elegir con observación. Ya no dices esto es lo que siento y ya empiezas a preguntarte esto que siento, ¿de dónde viene realmente? He visto esto en la vida real una y otra vez. Personas que después de repetir el mismo tipo de relación durante años, un día se detienen y se dan cuenta de que no estaban eligiendo parejas, estaban repitiendo capítulos no resueltos de su propia historia. Y ese momento es incómodo, pero es liberador. Porque cuando entiendes que no eliges solo con la cabeza, sino con tu pasado emocional, también entiendes que puedes empezar a reentrenar tus elecciones. No de un día para otro, pero sí con conciencia. El problema nunca ha sido solo a quién eliges. El verdadero problema es desde qué parte de ti estás eligiendo. Porque mientras no cambie tu historia interna, seguirás llamando destino a lo que en realidad es repetición. Confundir intensidad con amor real es un error costoso, porque se siente bien al inicio, pero se paga caro después. Y lo más peligroso es que la intensidad tiene una forma muy convincente de disfrazarse de destino. Empieza rápido, sube fuerte, llena el espacio emocional en poco tiempo y hace que la mente crea que eso es especial. Pero lo especial no siempre es lo estable. He visto un patrón repetirse muchas veces en distintas personas y contextos. Dos personas se conocen y en pocos días sienten una conexión abrumadora. Mensajes constantes, necesidad de hablar todo el tiempo, emociones que suben y bajan como montaña rusa. Y en ese momento la mente no analiza, la mente se deja llevar. Porque la intensidad no da espacio para pensar, solo para sentir. Pero el problema aparece después. Cuando la intensidad baja, como siempre baja, muchas personas interpretan eso como pérdida de amor. Ya no es lo mismo, algo cambió, ya no siento igual. Pero en realidad no es que el amor desapareció, es que la emoción dejó de estar en modo explosión. Y ahí es donde muchos abandonan relaciones que podrían haber sido profundas, solo porque confundieron fuego con calor constante. Piensa en algo simple. Un fuego muy intenso al inicio puede iluminar todo, pero se consume rápido si no tiene base. En cambio, un fuego más estable, menos llamativo al principio, puede mantenerse durante mucho tiempo si se alimenta bien. Pero la mayoría de personas elige el primero, porque impresiona más. En la vida real esto se ve claramente. Hay relaciones que empiezan con una sensación de urgencia emocional. Todo parece importante, todo parece definitivo, pero esa urgencia muchas veces no permite observar si hay compatibilidad real, si hay respeto, si hay estabilidad. Solo hay emoción. Y la emoción por sí sola
no sostiene una relación. He visto personas decir, nunca había sentido algo así, como si esa frase fuera prueba de amor verdadero. Pero sentir algo fuerte no siempre significa construir algo sólido. A veces significa simplemente que se activaron heridas, expectativas o carencias. Porque la intensidad no solo nace del amor, también nace de lo que falta. Y aquí está el punto que casi nadie quiere aceptar. Lo que más te sacude emocionalmente no siempre es lo que más te conviene, porque lo que te conviene muchas veces es más tranquilo, más lento, más claro, pero estamos acostumbrados a confundir calma con aburrimiento y caos con pasión. La intensidad también tiene otro problema. Te hace dependiente del estímulo constante. Necesitas mensajes, confirmaciones, señales todo el tiempo, y cuando eso baja, aparece la ansiedad. No porque el amor se haya ido, sino porque la mente se acostumbró a un nivel de excitación emocional que no es sostenible. El amor real, en cambio, no vive en la urgencia. No necesita demostrar su existencia cada minuto. Se sostiene en la presencia, en la coherencia, en la tranquilidad de saber que no todo tiene que sentirse extremo para ser verdadero. Cuando empiezas a entender esto, algo cambia profundamente. Dejas de perseguir lo que te enciende rápido y empiezas a observar lo que te sostiene en el tiempo. Dejas de confundir emoción con conexión real y empiezas a valorar algo que al principio puede parecer menos llamativo, pero con el tiempo se vuelve más valioso, la estabilidad emocional construida con conciencia. Porque al final la intensidad impresiona, pero la constancia construye. El verdadero problema no es amar, es cómo aprendiste a amar. Y esta frase cambia completamente la forma en que miras tus relaciones, porque deja de señalar hacia afuera y empieza a señalar hacia adentro. La mayoría de las personas cree que el amor falla por culpa del otro, pero pocas se detienen a pensar que muchas veces el problema no es la persona que tienes enfrente, sino el lenguaje emocional con el que tú aprendiste a relacionarte. Piensa en esto. Nadie nace sabiendo cómo manejar el amor, pero todos nacemos absorbiendo modelos. La forma en que viste a tus padres discutir, reconciliarse o ignorarse, la forma en que el cariño se expresaba en tu casa, o incluso la forma en que no se expresaba, todo eso se convierte en una especie de manual invisible que luego aplicas sin darte cuenta en tus relaciones adultas. He visto algo repetirse muchas veces. Personas que dicen, yo siempre doy todo en una relación y nunca me valoran. Pero cuando miras su historia, descubres que aprendieron que el amor se gana esforzándose al máximo, incluso sacrificándose. Entonces, sin darse cuenta, eligen relaciones donde repiten ese patrón. No porque quieran sufrir, sino porque eso es lo que entienden como amor. También pasa lo contrario. Personas que crecieron en ambientes donde el afecto era inestable o impredecible, pueden desarrollar una forma de amar basada en la ansiedad, en la necesidad de confirmar constantemente que el otro sigue ahí. Y entonces, cuando entran en una relación estable, a veces incluso la sienten extraña porque su sistema emocional no está acostumbrado a la calma. Esto es importante entenderlo. No eliges solo con lo que quieres, eliges con lo que conoces. Y lo que conoces no siempre es lo que te hace bien. Es como si cada persona aprendiera a amar en un idioma diferente, pero luego intentara construir una relación sin darse cuenta de que el otro puede estar hablando otro idioma emocional. Uno puede estar diciendo, te necesito, desde la ansiedad, y el otro puede estar escuchando, me estás presionando. Uno puede estar diciendo, me importas, desde el sacrificio, y el otro puede estar sintiendo, nunca es suficiente lo que hago. Y entonces empiezan los conflictos, no porque no hay amor, sino porque no hay traducción emocional. He visto relaciones donde ambas personas se quieren, pero cada uno ama como aprendió, no como necesita el vínculo. Y eso genera desgaste, confusión y distancia. No por falta de sentimientos, sino por falta de conciencia. Por eso, el verdadero problema no es la capacidad de amar, porque todos la tienen. El problema es que
muy pocas personas revisan desde dónde están amando. Si estás amando desde el miedo, desde la carencia, desde la necesidad de validación o desde la repetición de tu pasado, entonces el amor se convierte en algo que no construye, sino que repite. Pero el momento en que empiezas a ver tu forma de amar con honestidad, algo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no eliges igual. Empiezas a darte cuenta de que puedes aprender una forma distinta de amar, más consciente, más estable, menos automática, y ahí es donde realmente empieza el cambio. No cuando encuentras a alguien diferente, sino cuando empiezas a amar de una manera diferente. Porque al final, el amor no se rompe solo por lo que sientes, se rompe por la forma en que aprendiste a expresar lo que sientes. Las expectativas no habladas destruyen más relaciones que la distancia. Y esto es algo que rara vez se entiende a tiempo, porque la distancia física es evidente, se ve, se siente, se reconoce, pero las expectativas no habladas son invisibles y justamente por eso son tan peligrosas. Se acumulan en silencio, crecen sin permiso y un día explotan como si hubieran sido obvias desde el principio. He visto muchas relaciones donde nadie discutió realmente por lo que pasó, sino por lo que se esperaba que pasara y nunca se dijo. Una persona cree que el amor significa estar disponible todo el tiempo, responder rápido, demostrar presencia constante. La otra persona cree que amar significa confiar, dar espacio, no invadir. Ninguno está equivocado, pero ninguno lo explicó. Y cuando las reglas no se hablan, cada uno inventa las suyas. Y aquí empieza el conflicto silencioso. Uno empieza a sentir que no es prioridad, el otro empieza a sentir que no puede respirar dentro de la relación. Y lo curioso es que ambos están actuando desde su propia idea de amor, no desde un acuerdo compartido. Pero como nunca se habló, cada comportamiento se interpreta como falta de amor. Es como entrar a una casa donde nadie te explicó las reglas. Tú no sabes si debes quitarte los zapatos, si puedes abrir el refrigerador, si puedes llegar tarde o no. Y cada vez que haces algo, alguien se molesta. No porque seas mala persona, sino porque nunca te dijeron cómo funciona ese lugar. Así funcionan muchas relaciones. También pasa algo más profundo. Las expectativas no habladas suelen venir de suposiciones emocionales. Si me ama, debería darse cuenta. Si me quiere, debería saberlo. Si me conoce, debería entenderlo sin que lo diga. Pero esa idea es una trampa, porque convierte el amor en lectura mental, en adivinanza emocional, en una prueba imposible de pasar. He visto personas sufrir no por lo que el otro hizo, sino por lo que esperaban que hiciera sin haberlo comunicado jamás. Y lo más peligroso es que cuando esa expectativa no se cumple, no se genera conversación, se genera resentimiento. Y el resentimiento es una acumulación silenciosa de cosas no dichas. Con el tiempo, esa acumulación empieza a deformar la percepción de la relación. Pequeñas acciones se interpretan como grandes fallas. Silencios se interpretan como rechazo. Olvidos se interpretan como desinterés. Pero en realidad, muchas veces lo que hay es simplemente falta de claridad. En la vida real, esto se ve constantemente. Personas que dicen, ya no es como antes, ya no me entiende, ya no le importo, cuando en realidad nunca establecieron claramente qué necesitaban para sentirse comprendidos o valorados. Y cuando eso no se habla, cada uno vive dentro de su propia versión de la relación. El problema no es la falta de amor, es la falta de traducción. Nadie puede cumplir expectativas que no conoce, nadie puede responder a necesidades que nunca fueron expresadas. Y aún así, muchas relaciones se rompen por ese silencio acumulado. Cuando empiezas a entender esto, algo cambia en tu forma de relacionarte. Empiezas a hablar más claro, empiezas a preguntar más, empiezas a dejar de suponer tanto y acordar más, porque entiendes que el amor no se sostiene en lo que se imagina, sino en lo que se comunica. Y ahí descubres algo muy simple pero muy poderoso. Lo que se dice puede arreglar lo que el silencio destruye. Amar no es desaparecer por el otro.
es crecer con el otro. Y esta idea es importante porque rompe una de las confusiones más profundas que existen en las relaciones. Creer que amar significa reducirse, callarse o adaptarse hasta el punto de perderse a uno mismo. Muchas personas entran en una relación con la idea de que el amor verdadero exige sacrificio total. Y sí, el amor requiere entrega, pero no requiere desaparición. Porque cuando tú desapareces dentro de una relación, lo que queda ya no es amor completo, es una versión incompleta de ti intentando sostener algo que también se vuelve incompleto. He visto esto repetirse en muchos contextos. Personas que dejan de expresar lo que sienten para evitar conflictos. Personas que abandonan sus intereses, sus amistades, incluso su identidad con tal de mantener la relación estable. Y al principio puede parecer que eso funciona porque hay menos discusiones, menos tensión. Pero con el tiempo aparece algo más silencioso y más peligroso, la pérdida de uno mismo. Y cuando te pierdes a ti mismo dentro de una relación, empiezas a depender del otro no solo emocionalmente, sino también para definir quién eres. Y eso convierte el amor en una carga porque ya no estás compartiendo tu vida, estás entregando tu identidad. El problema es que muchas veces esto no se hace de forma consciente. No es que alguien diga voy a desaparecer por amor, sino que poco a poco empieza a ceder pequeñas partes de sí mismo. Primero es una opinión que no expresa, luego es un deseo que deja de mencionar, después es una decisión que ya no toma, y cuando se da cuenta, ya no sabe dónde termina él o ella y dónde empieza la relación. Pero el amor sano no funciona así. El amor sano no te pide que seas menos, te invita a ser más consciente, más responsable de ti mismo, más claro sobre lo que eres y lo que quieres. Porque solo cuando dos personas están completas, pueden realmente construir algo juntos sin destruirse en el proceso. También he visto lo contrario. Personas que creen que crecer con el otro significa no tener límites, no tener individualidad, estar siempre disponibles. Pero crecer con alguien no significa fusionarse, significa evolucionar en paralelo. Es como dos caminos que se acompañan, no como dos identidades que se borran. En la vida real esto se nota claramente. Hay relaciones donde una persona empieza a encogerse emocionalmente para que el otro no se sienta incómodo. Evita hablar de lo que le duele, evita mostrar sus necesidades, evita incluso brillar demasiado. Y eso, aunque parezca amor, en realidad es miedo a perder al otro. Pero una relación donde tienes que esconder tu crecimiento para que el vínculo funcione no es un espacio de amor, es un espacio de restricción emocional. Porque el amor verdadero no compite con tu crecimiento, lo acompaña. He visto también relaciones donde ambos crecen, pero no en la misma dirección. Y eso no es un problema si hay respeto. El problema es cuando uno de los dos siente que el crecimiento del otro es una amenaza. Porque en ese punto el amor deja de ser un espacio de expansión y se convierte en un espacio de control. Amar de verdad implica algo más maduro. Aceptar que el otro no es una extensión de ti, sino una persona completa, que también está en proceso de crecer y que tú también tienes derecho a crecer sin pedir permiso por existir plenamente. Cuando entiendes esto, dejas de medir el amor por cuánto sacrificas tu identidad y empiezas a medirlo por cuánto ambos pueden evolucionar sin perderse. Y ahí es donde el amor deja de ser una renuncia y se convierte en una construcción compartida. Porque al final, el amor que te pide desaparecer nunca es amor completo, pero el amor que te permite crecer siempre te devuelve a ti mismo con más fuerza. El amor no te completa, te acompaña mientras te construyes. Y esta idea, aunque parece simple, rompe una de las creencias más profundas y más peligrosas que muchas personas llevan dentro. La idea de que falta algo y que ese algo lo va a traer otra persona. Cuando alguien cree que el amor lo completa, entra en las relaciones desde la carencia. Y cuando entras desde la carencia, no ves al otro como es, lo ves como lo que necesitas que sea para llenar ese vacío. Y eso
convierte al amor en una especie de solución emocional, no en una construcción compartida. He visto esto repetirse muchas veces. Personas que dicen, cuando encuentre a alguien, todo va a estar bien, pero lo que realmente están diciendo, sin darse cuenta, es, no estoy bien sin alguien. Y esa diferencia cambia completamente la forma en que se vive una relación, porque cuando el otro se convierte en tu solución, también se convierte en tu responsabilidad emocional. Y eso es una carga imposible para cualquier persona. El problema no es necesitar compañía. El problema es creer que la compañía es la respuesta a todo lo que no has construido dentro de ti. Porque ninguna relación puede reemplazar el trabajo interno de una persona. Ningún amor puede organizar una vida que no ha sido ordenada por uno mismo. Piensa en esto con claridad. Una persona puede entrar en una relación esperando sentirse completa, pero si internamente está vacía de dirección, de propósito, de estabilidad emocional, esa relación no va a llenar ese vacío, solo lo va a amplificar. Y entonces empiezan las frustraciones. Ya no me siento igual, antes era diferente, ya no es suficiente. Pero en realidad el problema no está en el otro, está en la expectativa de que el otro debía completar algo que nunca estuvo completo. He visto también lo contrario. Personas que llegan a una relación no para ser completadas, sino para compartir lo que ya están construyendo. Personas que tienen claridad sobre quiénes son, que están en proceso de crecimiento personal y que no esperan que el amor resuelva su vida, sino que acompañe su proceso. Y esas relaciones suelen ser más estables, no porque no tengan problemas, sino porque no dependen de la relación para existir. En la vida real esto se nota en los detalles. Hay personas que cuando están solas se sienten perdidas, desconectadas, sin rumbo. Y cuando están en pareja sienten alivio temporal, como si hubieran encontrado estabilidad. Pero cuando esa estabilidad depende completamente del otro, cualquier cambio en la relación genera caos interno. El amor sano no funciona así. El amor sano no es el punto de llegada, es el acompañante del camino. Es alguien que camina contigo mientras tú estás aprendiendo a caminar mejor contigo mismo. No te reemplaza, no te sostiene completamente, no te define, te acompaña. Y esto cambia la forma en que eliges. Porque ya no buscas a alguien que te complete, buscas a alguien que pueda caminar contigo sin que ninguno de los dos deje de construirse. Buscas presencia, no dependencia. Buscas crecimiento, no salvación. También cambia la forma en que vives la relación. Dejas de exigir que el otro llene todos tus espacios internos y empiezas a asumir responsabilidad por tu propio crecimiento. Y eso libera a la relación de una presión enorme, porque deja de ser una solución y se convierte en un espacio compartido. Cuando entiendes esto, algo muy profundo cambia dentro de ti. Dejas de buscar la pieza que te falta y empiezas a trabajar en la persona que eres. Y el amor, en lugar de ser el final de tu historia, se convierte en parte de tu proceso. Porque al final, nadie viene a completarte el amor. Solo camina contigo mientras tú te completas a ti mismo. Las relaciones no se sostienen por suerte, sino por disciplina emocional. Y esto rompe una idea muy común. La idea de que una buena relación es algo que simplemente funciona o no funciona, como si fuera azar, como si algunas personas simplemente tuvieran suerte en el amor y otras no. Pero la realidad es mucho menos romántica y mucho más poderosa. Lo que se sostiene no es lo que se siente al inicio, sino lo que se construye todos los días. He visto algo repetirse una y otra vez. Personas que empiezan relaciones con mucha conexión, mucha emoción, mucha química, y al principio todo parece fácil, pero con el tiempo aparecen los desacuerdos, las diferencias, los silencios incómodos, y ahí es donde muchas relaciones se rompen, no porque el amor desaparezca, sino porque no hay disciplina para manejar lo que el amor no resuelve solo. La disciplina emocional
no es algo visible, no es algo que se aplaude, no es algo que se publica en redes sociales, es silenciosa. Es la capacidad de no reaccionar inmediatamente cuando estás herido. Es la capacidad de escuchar cuando lo que quieres es defenderte. Es la capacidad de pausar antes de decir algo que vas a lamentar después. Y eso no es natural, eso se entrena. En la vida real, muchas relaciones no terminan por grandes traiciones, sino por pequeñas reacciones acumuladas. Una palabra maldicha aquí, un silencio prolongado allá, una conversación evitada, una emoción no gestionada. Y con el tiempo, eso crea una distancia emocional mucho más grande que cualquier problema externo. He visto personas que dicen no funcionó como si fuera algo externo a ellos. Pero cuando miras con más atención, no es que no funcionó, es que no hubo herramientas para sostener lo que se sentía. Porque sentir amor no es difícil, lo difícil es comportarse bien cuando el amor se pone a prueba. La disciplina emocional también implica algo muy importante: responsabilidad sobre tus propias reacciones. No todo lo que sientes tiene que ser expresado inmediatamente, no todo lo que piensas es necesariamente verdad, no todo lo que te incomoda es culpa del otro, pero sin disciplina, la emoción se convierte en reacción automática y la reacción automática casi siempre daña. He visto relaciones donde ambos se quieren, pero ninguno sabe manejar el conflicto. Entonces cada desacuerdo se convierte en una batalla, cada malentendido se convierte en una amenaza. Y lo que podría haberse resuelto con calma se convierte en distancia, no por falta de amor, sino por falta de control interno. La disciplina emocional también es saber reparar, porque en toda relación real hay errores. Hay momentos donde uno falla, donde uno hiere sin querer, donde uno se equivoca, pero lo que diferencia una relación estable de una inestable no es la ausencia de errores, sino la capacidad de repararlos con humildad. También implica consistencia. No solo actuar bien cuando todo está bien, sino mantener el respeto cuando hay tensión. No solo ser paciente cuando es fácil, sino cuando es difícil. Porque el amor no se mide en momentos ideales, se mide en momentos incómodos. Y aquí está la parte que casi nadie quiere aceptar. El amor sin disciplina emocional se convierte en caos emocional. Puede empezar con pasión, con conexión, con intensidad, pero sin estructura interna, sin autocontrol, sin conciencia, se desgasta. Cuando entiendes esto, dejas de buscar relaciones perfectas y empiezas a trabajar en tu capacidad de sostener relaciones reales. Dejas de esperar que el otro no te active y empiezas a aprender a no reaccionar automáticamente. Dejas de depender del momento y empiezas a construir hábitos, porque al final las relaciones no se sostienen por lo que se siente en los días buenos, sino por lo que se hace en los días difíciles. El amor no es quedarse por miedo, es elegir quedarse con conciencia. Y esta diferencia parece pequeña en palabras, pero en la vida real cambia completamente la calidad de las relaciones. Porque quedarse por miedo no es amor, es inercia emocional. Es quedarse porque da miedo empezar de nuevo, porque da miedo la soledad, porque da miedo lo desconocido. Pero quedarse con conciencia es otra cosa. Es mirar la realidad con claridad y decidir permanecer no por dependencia, sino por elección. He visto muchas personas atrapadas en relaciones donde en el fondo ya no hay crecimiento, pero siguen ahí. Y cuando preguntas por qué, no te hablan de amor, te hablan de miedo. Miedo a estar solos, miedo a equivocarse otra vez, miedo a perder lo poco que tienen. Y ese miedo se disfraza de estabilidad, pero en realidad es una forma silenciosa de estancamiento emocional. El problema es que el miedo es un mal consejero, porque el miedo no busca lo mejor para ti, busca lo conocido, y lo conocido no siempre es lo sano. Entonces las personas se quedan no porque estén construyendo algo valioso, sino porque no se atreven a soltar algo que ya conocen, aunque eso conocido les esté haciendo daño.
Pero quedarse con conciencia es completamente distinto. Es cuando tú puedes mirar la relación con honestidad, puedes ver lo bueno y lo difícil, puedes reconocer lo que funciona y lo que no, y aún así decides quedarte, no porque no tengas otra opción, sino porque entiendes lo que estás construyendo juntos y ves valor en ello. He visto esto en la vida real. Parejas que pasan por momentos difíciles, incluso dolorosos, pero no reaccionan desde el miedo, sino desde la claridad. Hablan, enfrentan, ajustan, reconstruyen, no porque estén obligados a quedarse, sino porque deciden trabajar en lo que han construido. Y esa decisión cambia completamente la energía de la relación. También he visto lo contrario. Personas que se quedan por años en relaciones donde ya no hay respeto, ya no hay crecimiento, ya no hay conexión real, pero siguen ahí porque el miedo a empezar de cero es más grande que el dolor de quedarse donde están. Y eso es lo más peligroso, cuando el miedo se convierte en el único vínculo que sostiene la relación. Quedarse con conciencia implica algo que no es fácil: honestidad. Honestidad contigo mismo primero. Preguntarte si estás ahí porque eliges o porque temes. Preguntarte si te estás quedando por amor o por costumbre emocional. Y esa pregunta, aunque incómoda, es necesaria. Porque también hay momentos donde quedarse sí es lo correcto, pero no por miedo, sino por comprensión. Porque ves que hay conflicto, pero también hay respeto. Ves que hay dificultades, pero también hay voluntad de crecer. Ves que no todo es perfecto, pero sí hay algo real que vale la pena cuidar. La diferencia no está en la presencia del problema, sino en la calidad de la decisión. El miedo te ata. La conciencia te libera incluso cuando decides quedarte. Y cuando empiezas a entender esto, tu forma de amar cambia profundamente. Ya no te quedas automáticamente. Ya no te vas automáticamente. Empiezas a observar, a sentir, a pensar y luego a decidir. Y en ese proceso, el amor deja de ser una reacción y se convierte en una elección consciente. Porque al final, el amor que te mantiene por miedo te encierra, pero el amor que eliges con conciencia te hace libre incluso dentro de la misma relación. Y al final de todo lo que hemos hablado, hay una verdad que no es cómoda, pero sí liberadora. El amor no es un accidente, no es suerte, no es magia que llega a arreglar lo que no has entendido dentro de ti. El amor es un reflejo de cómo eres, de cómo aprendiste, de cómo reaccionas y de cómo decides vivir lo que sientes. Muchas personas pasan años esperando que algo cambie afuera sin mirar lo que se repite adentro. Cambian de personas, cambian de historias, cambian de contextos, pero los patrones siguen ahí. Y eso no es destino, es falta de conciencia, porque lo que no se observa se repite, y lo que se repite sin conciencia se convierte en sufrimiento disfrazado de amor. El amor no se rompe por falta de sentimientos, se rompe por falta de comprensión, se rompe por silencios que no se hablan, por emociones que no se gestionan, por historias que no se entienden. Y sobre todo, se rompe cuando dejamos de elegir con claridad y empezamos a quedarnos o irnos desde el miedo. Pero también hay algo profundamente esperanzador en todo esto. Porque si el problema no es el amor, sino cómo lo desarrollas, entonces la solución no está afuera, está dentro de ti. Significa que puedes aprender, significa que puedes cambiar, significa que no estás condenado a repetir lo mismo si decides mirar con honestidad lo que has sido hasta ahora. El amor real no es el que te hace olvidar quién eres, sino el que te invita a construirte mejor mientras caminas con alguien más. No es el que te encadena, sino el que te permite crecer sin perderte. No es el que te completa, sino el que te acompaña mientras te construyes. Y quizá la pregunta más importante que puedes llevarte no es a quién amas, sino desde dónde estás amando. Desde el miedo o desde la elección.
desde la herida o desde la conciencia, desde la repetición o desde el aprendizaje, porque al final la calidad de tus relaciones no depende de la suerte, depende de ti. ¿Saben cuál es una de las decisiones más costosas que toma una persona sin darse cuenta? Contarle su vida a alguien que aún no ha demostrado merecerla. Recuerdo que cuando era joven pensaba que ser abierto era una virtud absoluta. Creía que mientras más compartía mis sueños, mis problemas y mis planes, más cerca estaría de las personas. Pero descubrí algo que cambió mi forma de ver la vida. No todo el que te escucha está de tu lado. Algunos escuchan para comprenderte, otros escuchan para evaluarte. Desde ese día entendí que la inteligencia no consiste en hablar más, sino en saber qué decir, cuándo decirlo y a quién decírselo. Hay algo que aprendí observando a muchas personas y también observándome a mí mismo cuando era más joven. La mayoría de nosotros creemos que hablamos demasiado porque somos honestos. Pensamos que contar nuestra historia, nuestros problemas o nuestras heridas es una señal de transparencia. Pero con el tiempo descubrí que muchas veces no hablamos por honestidad. Hablamos porque tenemos una necesidad profunda de ser comprendidos. Y esa necesidad es humana. Todos queremos sentir que alguien nos entiende. Todos queremos encontrar a alguien que nos escuche y diga, sé por lo que estás pasando. El problema comienza cuando esa necesidad toma el control de nuestras decisiones. Recuerdo una etapa de mi vida en la que cada vez que conocía a alguien con quien tenía una buena conversación, sentía el impulso de contarle más de mí. Si la persona parecía amable, le hablaba de mis proyectos. Si parecía empática, le contaba mis preocupaciones. Si me hacía sentir cómodo, le revelaba mis luchas. Pensaba que estaba construyendo confianza, pero en realidad estaba saltándome el proceso que la confianza exige. Porque la confianza no nace cuando alguien te escucha. La confianza nace cuando alguien demuestra durante el tiempo que merece escucharte. Piensa en esto. Si una persona aparece hoy en tu vida y mañana ya conoce tus miedos, tus inseguridades, tus planes y tus heridas más profundas, ¿eso es confianza o simplemente velocidad? Muchas veces confundimos una conversación agradable con una conexión real y son cosas completamente diferentes. He conocido personas que en 30 minutos parecían amigos de toda la vida. Hablaban bien, sonreían, mostraban interés, pero meses después demostraron que no sabían guardar una conversación, que no respetaban la intimidad ajena o que simplemente estaban más interesados en obtener información que en construir una relación. Por eso debemos aprender algo fundamental. Sentirnos comprendidos no significa que debamos abrir todas las puertas. Imaginen una casa valiosa. Nadie entrega las llaves de todas las habitaciones a alguien que acaba de tocar la puerta. Primero, observa quién es, cómo se comporta, cuáles son sus intenciones. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente lo contrario con su mundo interior. Entregan acceso completo a alguien que apenas conocen porque tienen hambre de comprensión. Y cuando esa persona desaparece, traiciona o decepciona, el dolor no viene solamente por lo que hizo. El dolor viene porque nosotros mismos le entregamos demasiado poder, demasiado rápido. La inteligencia emocional consiste en entender que no toda persona que te escucha merece conocerte. No toda persona amable merece tu confianza. No toda persona curiosa merece acceso a tu historia. Las relaciones más sólidas de tu vida no se construyen porque hablaste mucho el primer día. Se construyen porque ambas personas demostraron una y otra vez que podían cuidar lo que recibían. Por eso, la próxima vez que sientas la necesidad urgente de contar toda tu vida para sentirte comprendido, detente un momento y pregúntate, ¿estoy hablando desde la confianza o desde la necesidad? Porque quien aprende a controlar esa necesidad deja de regalar su historia y empieza a compartirla con sabiduría. Hay algo que la vida me enseñó después de muchos años observando a las personas. La mayoría de las traiciones no ocurren porque la gente cambió de repente. Ocurren porque nosotros confundimos simpatía con confianza. Y parecen lo mismo, pero están separadas por una distancia enorme.
Todos hemos conocido personas que tienen una facilidad increíble para caer bien. Hablan con seguridad, sonríen, hacen bromas, parecen interesadas en lo que dices. Después de unos minutos de conversación, sientes que las conoces de toda la vida. Y precisamente ahí es donde muchas personas cometen el error. Creen que porque alguien les genera una sensación agradable, ya merece acceso a su mundo interior. Recuerdo una ocasión en la que conocí a una persona durante un viaje. Conversamos durante horas. Parecía inteligente, amable y muy interesada en mis experiencias. La conversación fluía tan bien que por momentos sentí que estaba hablando con un viejo amigo. Pero después pensé algo muy simple. Lo único que sé de esta persona es que sabe conversar. Y eso cambió completamente mi perspectiva. Porque saber conversar no es una prueba de carácter. Ser simpático no demuestra lealtad. Ser agradable no demuestra integridad. Y ser amable durante una tarde no demuestra quién será esa persona cuando aparezcan los problemas. Vivimos en una cultura donde valoramos mucho las primeras impresiones. Sin embargo, las primeras impresiones pueden engañarnos. Hay personas que parecen extraordinarias durante los primeros días y decepcionan con el tiempo. Y también hay personas reservadas que tardan en abrirse, pero que terminan siendo las más leales que conocerás en tu vida. Por eso la confianza no puede construirse sobre emociones. Tiene que construirse sobre evidencia. Piensa en cualquier relación importante que tengas hoy. Un verdadero amigo. Una persona que ha demostrado estar contigo en los momentos difíciles. Alguien a quien le confiarías algo importante. ¿Te ganaste esa confianza en una sola conversación? Por supuesto que no. La confianza nació después de ver cómo actuaba cuando nadie la observaba. Después de comprobar que cumplía su palabra. Después de notar que guardaba confidencias. Después de ver coherencia entre lo que decía y lo que hacía. La confianza siempre necesita tiempo, porque el tiempo revela cosas que las palabras esconden. Las palabras pueden mentir durante una hora. Las acciones tienen que sostenerse durante años. Por eso debes aprender a observar más y hablar menos cuando conoces a alguien. No porque desconfíes de todos, sino porque entiendes que las personas necesitan demostrar quiénes son. Cuando plantas una semilla, no desentierras la tierra al día siguiente para verificar si está creciendo. Esperas, observas, le das tiempo. ¿Las relaciones funcionan igual? La impaciencia quiere confianza inmediata. La sabiduría entiende que la confianza verdadera crece lentamente. Y algo curioso ocurre cuando empiezas a vivir de esta manera. Dejas de sentir la necesidad de contar toda tu historia para crear conexión. Ya no buscas acelerar los procesos. Ya no intentas convertir desconocidos en personas importantes de la noche a la mañana. Simplemente observas, escuchas, aprendes y permites que el tiempo haga su trabajo, porque el tiempo tiene una capacidad extraordinaria. Siempre termina revelando quién merece quedarse y quién solo estaba de paso. Y cuando entiendes eso, dejas de regalar tu confianza y empiezas a entregarla únicamente a quienes la han ganado con hechos, no con palabras. Hay una idea equivocada que muchas personas tienen sobre la disciplina. Creen que la disciplina consiste únicamente en levantarse temprano, trabajar duro, cumplir horarios o mantenerse constantes cuando no tienen ganas. Y sí, todo eso es disciplina, pero existe una forma de disciplina mucho más difícil, mucho más silenciosa y mucho más poderosa. La disciplina de saber callar. Porque decir lo que piensas es fácil, contar lo que sientes es fácil, anunciar tus planes es fácil. Lo difícil es guardar silencio cuando tienes el impulso de hablar. Recuerdo algo que aprendí hace muchos años observando a personas exitosas. Noté que las más fuertes no eran necesariamente las que hablaban mejor, eran las que sabían exactamente cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Mientras otros sentían la necesidad de explicar cada decisión, justificar cada paso o compartir cada proyecto, ellos seguían trabajando en silencio. Al principio no lo entendía. Pensaba que compartir mis ideas me ayudaría a sentirme más comprometido con ellas. Pensaba que contar mis planes generaría apoyo. Pensaba que explicar mis objetivos a todo el mundo era una buena estrategia. Pero con el tiempo
descubrí algo curioso. Muchas veces, cuanto más hablaba de lo que iba a hacer, menos energía tenía para hacerlo. Porque existe una diferencia enorme entre la satisfacción de lograr algo y la satisfacción de hablar sobre algo. Y muchas personas las confunden. Hablan tanto de sus metas que reciben una sensación anticipada de recompensa. Reciben felicitaciones por algo que todavía no han conseguido. Reciben admiración por un proyecto que aún no existe. Y poco a poco esa energía que debía convertirse en acción se pierde en conversaciones. Por eso aprendí a ser más cuidadoso. Si tengo un proyecto importante, trabajo. Si tengo una meta, avanzo. Si tengo un sueño, lo construyo. Y después dejo que los resultados hablen por mí. La disciplina también aparece cuando alguien te provoca y tú decides no responder inmediatamente. Cuando alguien te critica injustamente y resistes la necesidad de defenderte en ese instante. Cuando alguien quiere sacarte de tu centro emocional y tú eliges conservar tu paz. Porque cualquiera puede reaccionar. Pocos pueden controlarse. Y el autocontrol es una de las formas más elevadas de disciplina. Piensa en un río caudaloso. Parece poderoso porque se mueve con fuerza, pero una represa que contiene esa misma agua demuestra un poder aún mayor, no porque tenga más energía, sino porque sabe administrarla. ¿Las palabras funcionan igual? No es fuerte quien dice todo lo que piensa, es fuerte quien puede pensar muchas cosas y aún así elegir cuáles merecen salir de su boca. También he visto personas que convierten cada problema en un anuncio público. Apenas enfrentan una dificultad, llaman a 10 personas, explican la situación una y otra vez, buscan opiniones por todas partes y mientras más hablan del problema, más grande parece volverse. En cambio, las personas emocionalmente maduras primero reflexionan, analizan, procesan, buscan soluciones antes de buscar audiencia, no porque sean frías, no porque sean orgullosas, sino porque entienden que no toda batalla necesita espectadores. Hay luchas que fortalecen precisamente porque se enfrentan en silencio y cada vez que eliges callar cuando tu impulso te empuja a hablar, estás entrenando algo mucho más importante que tu lengua. Estás entrenando tu carácter. Porque la misma fuerza que te permite guardar silencio hoy será la que te permitirá mantenerte firme mañana cuando la vida te exija resistencia. Y cuando aprendes a dominar tus palabras, descubres que el silencio no es ausencia de poder, es poder bajo control. Hay una diferencia que puede cambiar por completo la calidad de tus relaciones, pero la mayoría de las personas nunca la aprende. Confunden cercanía con acceso. Y cuando haces eso, terminas permitiendo que personas que apenas llegaron a tu vida entren en lugares donde todavía no deberían estar. Porque una cosa es que alguien esté cerca de ti, otra muy distinta es que tenga acceso a ti. Piensa en esto. Puedes trabajar con una persona todos los días, compartir comidas, reírte con ella y conversar durante horas. Puedes sentirte cómodo en su presencia. Incluso puedes disfrutar mucho de su compañía. Pero ninguna de esas cosas significa automáticamente que esa persona merezca conocer tus heridas, tus miedos o tus sueños más importantes. Sin embargo, muchas personas funcionan exactamente así. Si a alguien les cae bien, le entregan acceso. Si alguien las escucha con atención, le entregan acceso. Si alguien muestra interés, le entregan acceso y después se sorprenden cuando terminan decepcionadas. Recuerdo algo que observé durante años. Hay personas que llegan a tu vida con una energía muy intensa. Desde el primer día parecen querer conocerte por completo. Te hacen preguntas personales, muestran curiosidad por cada detalle de tu historia y generan una sensación de confianza acelerada. Al principio eso puede sentirse agradable. Después de todo, a todos nos gusta sentirnos importantes para alguien, pero la experiencia me enseñó que la velocidad no siempre es una señal de profundidad. Muchas veces es exactamente lo contrario. Las relaciones más valiosas de mi vida no fueron las que avanzaron más rápido, fueron las que se construyeron poco a poco. Personas que durante meses demostraron coherencia.
personas que no exigieron confianza sino que la merecieron, personas que respetaron mis límites antes de conocer mis secretos, porque las personas correctas no presionan puertas que aún no les corresponde abrir. Las personas correctas entienden que el acceso es algo que se gana. Imaginen que tienen una casa con varias habitaciones. Cuando alguien los visita por primera vez, normalmente lo reciben en la sala. No le entregan inmediatamente las llaves de todas las habitaciones. No porque sean desconfiados, simplemente porque existe un orden natural. Primero observan, primero conocen, primero evalúan y solo después permiten más acceso. Sin embargo, muchas personas son más cuidadosas con su casa que con su vida emocional. Protegen sus objetos materiales, pero entregan sus pensamientos más íntimos al primer desconocido que parece agradable. Y ahí comienza el problema, porque cuando alguien recibe acceso que no ha ganado, generalmente tampoco aprende a valorarlo. Lo que se obtiene demasiado rápido suele apreciarse muy poco. Por eso debes aprender a diferenciar entre las personas que están cerca y las personas que tienen permiso para entrar profundamente en tu vida. No todo compañero es un amigo, no todo amigo es un confidente. No todo confidente merece conocer cada parte de tu historia. La madurez consiste en entender que los niveles de acceso existen por una razón. Y algo interesante sucede cuando empiezas a vivir de esta manera. Ya no te sientes obligado a revelar información para mantener una relación. Ya no crees que debes contar todo para demostrar confianza. Ya no confundes apertura con valor personal. Simplemente permites que cada persona ocupe el lugar que ha demostrado merecer. Porque la verdadera inteligencia emocional no consiste en alejar a las personas, consiste en dar a cada una exactamente el nivel de acceso que sus acciones han ganado. Y cuando aprendes esa diferencia, dejas de sufrir por quienes entraron demasiado lejos y empiezas a construir relaciones sobre algo mucho más sólido que la emoción del momento, el mérito. Hay algo muy valioso que muchas personas entregan demasiado rápido sin darse cuenta. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de tiempo, estoy hablando de sus heridas. Y cuando digo heridas, me refiero a esas experiencias que te marcaron, a esos fracasos que todavía recuerdas, a esos miedos que pocas personas conocen, a esas inseguridades que llevas por dentro, aunque por fuera parezcas fuerte. Durante mucho tiempo pensé que compartir esas heridas con cualquiera que pareciera comprensivo era una señal de autenticidad. Creía que mientras más vulnerable me mostraba, más profundas serían mis relaciones. Pero la vida me enseñó algo importante. No toda persona que escucha tu dolor sabe qué hacer con él. Algunas personas lo respetan, otras simplemente lo almacenan. Y unas pocas, cuando las circunstancias cambian, terminan utilizándolo en tu contra. Piensa en una herida física. Si tienes una herida abierta en el brazo, no vas mostrándosela a todo el mundo por la calle. No permites que cualquiera la toque. No dejas que cualquiera opine sobre ella. La cuidas, la proteges y permites que sane. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente lo contrario con sus heridas emocionales. Conocen a alguien nuevo y en cuestión de días ya están contando los momentos más difíciles de su vida. Hablan de sus traumas, de sus decepciones, de sus miedos más profundos. Lo hacen porque buscan comprensión, lo hacen porque desean sentirse acompañados. Pero olvidan algo fundamental. La persona que está escuchando todavía no ha demostrado merecer esa información. Recuerdo haber conocido personas que parecían extremadamente empáticas, escuchaban con atención, hacían preguntas, asentían con la cabeza y transmitían una sensación de seguridad. Todo parecía indicar que podía confiar en ellas, pero el tiempo reveló algo diferente. Cuando aparecieron desacuerdos o conflictos, aquellas mismas cosas que un día escucharon con aparente compasión, comenzaron a reaparecer de maneras inesperadas. Comentarios sutiles, críticas disfrazadas, referencias indirectas a mis puntos débiles. Y entendí algo que nunca olvidé. Cuando revelas una herida, también revelas dónde eres vulnerable. Estás entregando un mapa, estás mostrando dónde duele. Y no todas las personas tienen la madurez necesaria para manejar esa información con responsabilidad.
Por eso debes aprender a diferenciar entre vulnerabilidad inteligente y vulnerabilidad impulsiva. La vulnerabilidad inteligente ocurre cuando compartes algo importante con alguien que ha demostrado lealtad, respeto y discreción durante mucho tiempo. La vulnerabilidad impulsiva ocurre cuando compartes porque necesitas alivio inmediato sin haber evaluado quién está frente a ti. Y las consecuencias de ambas son completamente distintas. Las personas más fuertes que he conocido no eran las que ocultaban todo. Tampoco eran las que contaban todo. Eran las que entendían el valor de sus cicatrices. Sabían que algunas historias merecen ser compartidas, pero también sabían que no todos tienen el derecho de escucharlas, porque tus heridas no son material de conversación, no son una herramienta para generar cercanía rápida, no son algo que debas entregar para sentirte aceptado. Tus heridas son parte de tu historia y tu historia tiene valor. Por eso, antes de abrir una puerta tan profunda, deja que el tiempo te muestre quién realmente merece entrar. Porque las heridas que compartes con la persona correcta pueden sanar, pero las que entregas a la persona equivocada pueden abrirse otra vez. Hay algo que la naturaleza nos enseña todos los días, pero que pocas personas observan con atención. Las cosas más importantes crecen en silencio. Las raíces de un árbol crecen bajo tierra. Nadie las ve, nadie las aplaude, nadie las felicita. Sin embargo, mientras todo parece quieto en la superficie, debajo está ocurriendo el trabajo más importante, porque antes de que un árbol pueda elevarse hacia el cielo, necesita fortalecerse en lo invisible. La vida funciona exactamente igual. Vivimos en una época donde todo nos empuja a mostrar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que compramos, lo que estamos construyendo y lo que planeamos hacer. Parece que si no lo publicamos, si no lo contamos o si no recibimos aprobación, entonces no tiene valor. Pero las personas más fuertes que he conocido entienden algo diferente. Entienden que el verdadero crecimiento rara vez hace ruido. Recuerdo una etapa de mi vida en la que sentía la necesidad de contar cada nuevo proyecto. Cuando tenía una idea, la compartía. Cuando comenzaba un objetivo, lo anunciaba. Cuando soñaba con algo grande, quería que otros lo supieran. Pensaba que eso me ayudaría a mantenerme motivado. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar algo curioso. Cuanto más hablaba de mis planes, más opiniones aparecían. Algunas eran positivas, otras negativas. Algunas sembraban entusiasmo, otras sembraban dudas. Y sin darme cuenta, empecé a gastar energía defendiendo mis proyectos en lugar de construirlos. Fue entonces cuando comprendí una lección poderosa. No todo lo que está creciendo necesita ser mostrado. Algunas cosas necesitan protección antes de exposición. Piensa en una semilla. Si cada día la desentierras para demostrar que está creciendo, terminarás destruyéndola. El crecimiento requiere tiempo, paciencia y privacidad. Lo mismo ocurre con tus metas. Cuando compartes un sueño demasiado pronto, muchas veces lo expones a personas que no entienden tu visión. Personas que proyectan sus propios miedos sobre ti. Personas que nunca han intentado lo que tú intentas y que aún así tienen opiniones sobre lo que deberías hacer. Y poco a poco esas voces empiezan a ocupar espacio dentro de tu mente. Por eso las personas sabias aprenden a trabajar más y a anunciar menos. No porque sean misteriosas, no porque sean arrogantes, sino porque entienden que la energía es limitada y prefieren invertirla en avanzar. También ocurre algo interesante cuando comienzas a crecer en silencio. Tu identidad deja de depender de lo que dices que harás y comienza a construirse sobre lo que realmente haces. Ya no necesitas impresionar, ya no necesitas convencer, ya no necesitas buscar validación. Tus resultados empiezan a hablar por ti. Y cuando los resultados hablan, las explicaciones se vuelven innecesarias. He visto personas que anuncian cada paso de su camino y otras que trabajan durante años sin llamar la atención. Curiosamente, cuando llegan los resultados, son estas últimas las que suelen sorprender al mundo. Porque mientras otros buscaban reconocimiento,
ellas estaban construyendo capacidad. Mientras otros buscaban aplausos, ellas estaban desarrollando disciplina. Mientras otros hablaban de éxito, ellas estaban trabajando para merecerlo. Por eso no te preocupes si nadie ve tu esfuerzo hoy. No te preocupes si tu crecimiento parece invisible. No te preocupes si el mundo todavía no reconoce lo que estás construyendo. Las raíces tampoco son visibles. Y aún así sostienen árboles gigantes. Porque las transformaciones más profundas de una persona casi siempre ocurren lejos de los reflectores. Y cuando finalmente aparecen los frutos, nadie imagina cuánto silencio fue necesario para hacerlos crecer. Hay personas que después de haber sido decepcionadas varias veces, llegan a una conclusión peligrosa. Deciden que ya no confiarán en nadie, se vuelven cerradas, desconfiadas y empiezan a mirar a todo el mundo como una amenaza potencial. Creen que eso es madurez, creen que están siendo inteligentes, pero la verdad es que la madurez no consiste en desconfiar de todos. La madurez consiste en aprender a elegir, porque una vida sin confianza no es una vida más segura, es una vida más solitaria. Recuerdo haber conocido personas que habían sufrido traiciones importantes. Algunas fueron engañadas por amigos, otras por socios, otras por personas a quienes consideraban familia. Y después de esas experiencias construyeron muros enormes a su alrededor. Ya no permitían que nadie se acercara, ya no compartían nada, ya no creían en nadie. Pero algo me llamaba la atención. Aunque estaban protegidas, tampoco eran felices. Porque el problema no era que hubieran confiado, el problema era que habían confiado sin criterio. Y esas son dos cosas completamente distintas. Imagina a alguien que un día se cae de una bicicleta. ¿Cuál sería la respuesta madura? ¿No volver a montar nunca más? Claro que no. Lo inteligente sería aprender qué provocó la caída, mejorar el equilibrio y volver a intentarlo con más sabiduría. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente lo contrario en sus relaciones. Una decepción las convence de cerrar todas las puertas. Una traición las persuade de que nadie merece confianza. Y terminan castigando a las personas correctas por errores que cometieron las equivocadas. La vida me enseñó que existen personas maravillosas, personas leales, personas íntegras, personas capaces de cuidar tu confianza como si fuera un tesoro. Pero también me enseñó que esas personas no se identifican en los primeros minutos de una conversación. Se revelan con el tiempo. Por eso la madurez no consiste en decir, no confiaré en nadie. La madurez consiste en decir, observaré antes de confiar. Hay una diferencia enorme, porque una persona inmadura entrega confianza demasiado rápido. Y una persona herida niega confianza a todo el mundo. Pero una persona madura encuentra el equilibrio. Escucha, observa y permite que las acciones hablen. No juzga a las personas por sus palabras. Las evalúa por su consistencia. ¿Cumplen lo que prometen? ¿Hablan de otros con respeto cuando esos otros no están presentes? ¿Saben guardar confidencias? ¿Se mantienen iguales cuando ya no necesitan nada de ti? Esas son las cosas que realmente revelan el carácter. Durante años observé algo curioso. Las personas más sabias no eran las más desconfiadas, eran las más selectivas. No cerraban la puerta a todos, simplemente no entregaban las llaves de inmediato. Permitían que el tiempo hiciera su trabajo. Y el tiempo siempre termina mostrando quién es quién, porque cualquiera puede fingir durante unos días. Muchos pueden fingir durante unas semanas, pero muy pocos pueden fingir durante años. Por eso no permitas que una mala experiencia te convierta en alguien incapaz de confiar. Tampoco permitas que tu necesidad de conexión te vuelva ingenuo. Aprende a caminar por el punto medio. Aprende a mantener tu corazón abierto y tus ojos atentos. Aprende a dar oportunidades sin regalar acceso. Aprende a creer en las personas sin dejar de observarlas. Porque la meta no es vivir protegido de todos. La meta es construir una vida rodeado de las personas correctas. Y eso solo ocurre cuando dejas de preguntarte si debes confiar en la gente y empiezas a preguntarte quién ha demostrado merecer tu confianza. Hay una prisión en la que millones de personas viven sin darse cuenta. No tiene barrotes.
no tiene candados, no tiene paredes visibles y, sin embargo, controla sus decisiones, sus emociones y muchas veces hasta su felicidad. Esa prisión se llama validación externa. Es la necesidad constante de que alguien apruebe lo que haces para sentir que tiene valor. Es mirar a los demás antes de creer en ti mismo. Es esperar aplausos para sentirte seguro. Y el problema es que cuando vives así, entregas el control de tu vida a personas que ni siquiera están pensando en ti la mayor parte del tiempo. Recuerdo algo que me ocurrió hace años. Había tomado una decisión importante, estaba convencido de que era el camino correcto, había reflexionado, había analizado las consecuencias y sentía paz con esa elección, pero cometí un error. Empecé a preguntar demasiadas opiniones, busqué aprobación, quería escuchar que estaba haciendo lo correcto y mientras más opiniones recibía, más confundido me sentía. Algunas personas me apoyaban, otras me criticaban, algunas me animaban, otras me advertían de todos los riesgos posibles. Y de repente algo que parecía claro empezó a llenarse de ruido. Fue entonces cuando comprendí una verdad incómoda. Si necesitas que todos estén de acuerdo contigo para avanzar, nunca avanzarás. Porque siempre habrá alguien que dude, siempre habrá alguien que critique, siempre habrá alguien que piense diferente. Y si conviertes esas opiniones en el motor de tus decisiones, terminarás viviendo la vida que otros aprueban, no la vida que realmente deseas construir. Muchas personas cuentan toda su vida porque buscan validación. Hablan de sus planes porque quieren escuchar admiración. Hablan de sus problemas porque quieren escuchar compasión. Hablan de sus logros porque quieren escuchar reconocimiento. Y aunque eso puede producir una satisfacción momentánea, también crea una dependencia peligrosa. Porque cuando te acostumbras a recibir aprobación para sentirte bien, también te vuelves vulnerable a la desaprobación. El mismo aplauso que te eleva puede convertirse en la crítica que te derrumba. Por eso es tan importante desarrollar una fuente interna de confianza. No una confianza basada en la perfección. No una confianza basada en creer que siempre tienes razón, sino una confianza basada en tus valores, en tu disciplina y en tu capacidad para mantenerte firme incluso cuando nadie te está felicitando. Piensa en un atleta entrenando solo. Nadie lo observa, nadie lo aplaude, nadie publica comentarios sobre su esfuerzo y aún así continúa. ¿Por qué? Porque entiende que el valor de su trabajo no depende de la atención que recibe, depende del propósito que lo guía. La vida funciona igual. Las personas más fuertes emocionalmente que he conocido no son las que reciben más aprobación. Son las que han aprendido a seguir adelante incluso cuando no la reciben. Son personas que trabajan sin anunciarlo, que crecen sin presumirlo, que avanzan sin necesidad de demostrarlo, porque descubrieron algo que cambia por completo la manera de vivir. Cuando buscas validación externa, tu paz depende de otros. Cuando desarrollas validación interna, tu paz depende de tus principios. Y ese es un nivel de libertad que muy pocas personas alcanzan. Por eso deja de explicar cada decisión, deja de buscar permiso para perseguir tus sueños, deja de esperar que todos comprendan tu camino. No necesitas que el mundo entero crea en ti para avanzar. Necesitas aprender a creer en ti mismo cuando todavía nadie más lo hace. Porque el día que tu convicción sea más fuerte que la opinión ajena, dejarás de vivir para ser aprobado y comenzarás a vivir para ser fiel a quien realmente eres. Hay personas que creen que el carácter se demuestra cuando alguien responde a todo, cuando tiene una opinión para cada situación o cuando siempre tiene la última palabra. Pero con los años he descubierto algo diferente. El verdadero carácter no se revela solamente en lo que dices. Muchas veces se revela en lo que decides no decir. Porque hablar es natural, reaccionar es automático, defenderse es instintivo, pero guardar silencio cuando las emociones quieren tomar el control requiere fuerza interior. Y esa fuerza se construye poco a poco. Recuerdo una etapa de mi vida en la que sentía la necesidad de explicar todo. Si alguien me malinterpretaba, quería aclararlo inmediatamente. Si alguien me criticaba, quería defenderme.
Si alguien difundía una idea equivocada sobre mí, sentía la urgencia de corregirla. Pensaba que proteger mi imagen era importante. Pensaba que debía responder a cada comentario. Pensaba que el silencio era una señal de debilidad. Pero el tiempo me enseñó una lección que transformó mi manera de vivir. No todas las batallas merecen una respuesta. Y no todas las opiniones merecen un espacio en tu mente. Porque cuando reaccionas a todo, terminas convirtiéndote en esclavo de todo. Cada crítica controla tus emociones. Cada comentario altera tu paz. Cada provocación determina tu comportamiento. Y poco a poco dejas de dirigir tu vida para empezar a reaccionar a la vida. Eso no es fortaleza. Eso es dependencia emocional. Observa a las personas verdaderamente seguras de sí mismas. No viven intentando demostrar quiénes son. No sienten la necesidad de justificar cada decisión. No convierten cada desacuerdo en una guerra. Simplemente continúan avanzando. Porque entienden que el tiempo suele ser un mejor defensor que las palabras. He conocido personas que gastaron años tratando de convencer a otros de su valor. Explicaban constantemente sus intenciones. Defendían cada acción. Respondían a cada crítica. Y aún así nunca lograron satisfacer a todos. Porque hay algo que debemos aceptar. Algunas personas ya decidieron cómo quieren verte. No importa cuánto expliques. No importa cuánto argumentes. No importa cuánto intentes convencerlas. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar por controlar la percepción de los demás y empiezas a concentrarte en controlar tu propio comportamiento. Ese es el comienzo de la madurez. También existe otro tipo de silencio que fortalece el carácter. El silencio durante las dificultades. Cuando enfrentas un problema, es fácil quejarse. Es fácil buscar culpables. Es fácil anunciar al mundo entero lo injusta que parece la situación. Pero las personas fuertes utilizan esos momentos para desarrollar resistencia. No porque ignoren el dolor, no porque no sufran, sino porque entienden que el crecimiento ocurre cuando aprendes a sostener el peso sin convertir cada carga en un espectáculo. El silencio te obliga a escucharte, te obliga a reflexionar, te obliga a encontrar recursos internos que jamás descubrirías si siempre buscaras ruido, opiniones o validación externa. Por eso el silencio no es vacío, es entrenamiento. Cada vez que controlas una reacción impulsiva, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges la calma sobre el drama, fortaleces tu carácter. Cada vez que decides trabajar en lugar de explicar, fortaleces tu carácter. Y con el tiempo descubres algo extraordinario. Las personas más fuertes no son las que hablan más fuerte. Son las que han aprendido a gobernarse a sí mismas. Porque quien domina sus palabras termina dominando sus emociones. Y quien domina sus emociones desarrolla un carácter que ninguna circunstancia puede quebrar. A medida que pasan los años, uno descubre que las cosas más valiosas de la vida no se entregan de inmediato. Nadie regala las llaves de su casa a un desconocido. Nadie entrega sus ahorros a la primera persona que conoce. Nadie pone algo importante en manos de alguien que no ha demostrado responsabilidad. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente eso con su confianza. La entregan demasiado rápido, la regalan por simpatía, la conceden por emoción y después se preguntan por qué terminan decepcionadas. Durante mucho tiempo pensé que confiar rápidamente era una virtud. Creía que darle a las personas el beneficio de la duda era suficiente. Pensaba que abrir las puertas de mi vida era una manera de demostrar buena voluntad. Pero la experiencia me enseñó algo muy diferente. La confianza tiene valor, precisamente porque no debería estar disponible para cualquiera. Piensa en un diamante. Su valor no proviene únicamente de lo que es, también proviene de su escasez. Si los diamantes estuvieran tirados en cada esquina, nadie los apreciaría de la misma manera. La confianza funciona igual. Cuando la entregas indiscriminadamente, pierde valor. Cuando cualquiera puede acceder a ella, deja de ser especial y, lo más importante, deja de protegerte. Recuerdo haber conocido personas que apenas establecían una nueva amistad, compartían absolutamente todo. Sus problemas familiares, sus planes financieros, sus inseguridades, sus conflictos personales. En cuestión de días,
entregaban información que normalmente debería requerir meses o incluso años de construcción de confianza. Al principio parecía una muestra de sinceridad, pero con el tiempo observé un patrón. Las mismas personas que regalaban su confianza terminaban siendo las que más sufrían cuando eran traicionadas. No porque el mundo estuviera lleno de malas personas, sino porque habían eliminado el proceso que permite identificar a las buenas. Porque la confianza no es algo que se otorga automáticamente, es algo que se construye. Y construir requiere tiempo. Las personas correctas entienden esto perfectamente. No se sienten ofendidas porque pongas límites. No exigen acceso inmediato. No intentan apresurar la cercanía. Al contrario, respetan tu proceso. Comprenden que la confianza auténtica se gana a través de la coherencia, la lealtad y el tiempo. He aprendido que las personas muestran quiénes son mucho más con sus acciones repetidas que con sus palabras iniciales. Cualquiera puede parecer leal durante una conversación. Cualquiera puede prometer discreción. Cualquiera puede proyectar una imagen admirable, pero solo el tiempo revela el verdadero carácter. Por eso es tan importante dejar de ver tu confianza como un regalo que entregas por defecto. Empieza a verla como un privilegio que otros pueden ganar, no mediante discursos, no mediante promesas, sino mediante comportamientos consistentes. Y cuando comienzas a vivir así, algo cambia profundamente dentro de ti. Ya no te sientes culpable por establecer límites. Ya no sientes la necesidad de explicar cada reserva que tienes. Ya no entregas acceso para agradar a los demás. Simplemente permites que cada persona avance en tu vida al ritmo que sus acciones justifican. Porque el objetivo no es levantar muros. El objetivo tampoco es desconfiar de todos. El objetivo es proteger aquello que tiene valor hasta que aparezca alguien capaz de apreciarlo. Y entre todas las cosas valiosas que posees, pocas son tan importantes como tu confianza. Por eso no la regales para ser aceptado. No la entregues para sentirte acompañado. No la ofrezcas por miedo a decepcionar a otros. Haz que las personas la ganen, porque aquello que se gana, se valora. Y aquello que se valora, se cuida. Y tu confianza merece ser cuidada, no simplemente recibida. Antes de terminar, quiero que recuerdes una idea que puede transformar muchas áreas de tu vida. La inteligencia no consiste en contar más. La inteligencia consiste en saber qué compartir, cuándo compartirlo y con quién compartirlo. Durante años nos han enseñado que debemos abrirnos a todos, explicar nuestras decisiones y mostrar cada parte de nuestra vida. Pero la experiencia nos demuestra algo diferente. No todo el mundo merece acceso a tu historia. No todo el mundo merece conocer tus heridas. No todo el mundo merece participar en tus sueños. Aprende a valorar tu vida. Aprende a valorar tu proceso. Aprende a valorar tu confianza. Porque cuando entiendes tu propio valor, dejas de regalar información para sentirte aceptado. Dejas de buscar aprobación para sentirte seguro. Dejas de depender de la opinión de otros para creer en ti mismo. Y entonces ocurre algo extraordinario. Empiezas a vivir con más paz, con más claridad, con más fortaleza. Ya no sientes la necesidad de explicar cada paso. Ya no te desesperas por demostrar quién eres. Ya no buscas que todos te comprendan. Simplemente trabajas, simplemente creces, simplemente avanzas. Recuerda que las raíces más fuertes crecen bajo tierra. Nadie las ve, pero son las que sostienen los árboles más grandes. De la misma manera, muchas de las mejores transformaciones de tu vida ocurrirán en silencio, lejos de los aplausos y lejos de las miradas ajenas. No permitas que la necesidad de ser comprendido te haga hablar de más. No permitas que la necesidad de ser aceptado te haga entregar tu confianza demasiado rápido. Y no permitas que la opinión de otros tenga más peso que tus propios principios. Porque el día que aprendas a guardar silencio cuando sea necesario, a observar antes de confiar y a proteger aquello que tiene valor, descubrirás que la verdadera inteligencia no está en lo que cuentas sobre tu vida. La verdadera inteligencia está en la sabiduría con la que decides vivirla.